Nota la nota y anota. En días pasados platicamos con Bartos sobre la situación que sucede en Ucrania, pero ahora vamos a abordar desde el punto de vista de la ayuda que los refugiados están recibiendo, no solamente en Polonia, sino en países alrededor de Ucrania. Y para ello, muchísimas gracias nuevamente, Bartos, por acompañarnos en esta charla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer enorme, ¿no? Como siempre, poder encontrarme con ustedes. Muchísimas gracias, Bartos. Y quisiera empezar por saber cuáles son o quiénes han dado o han empezado a dar refugio a la comunidad ucraniana. Pues bueno, cuando estalló la guerra, pues ya desde el primer día, eso estaba claro de que iba a haber una gran oleada de los refugiados. Y bueno, también pasó. Sobre todo, bueno, mi país, Polonia, fue el país que más refugiados recibió. Eso es algo, bueno, muy típico, porque es un vecino de Ucrania. Bueno, por aquí van, podemos decir, todas las rutas, ¿no? Al occidente de Europa, pero también hay muchos ucranianos que viven en mi país, en Polonia, que fueron recibidos los últimos años. Entonces, como que, bueno, tenemos que también prestar atención de que la guerra ya estalló en 2014, pues ya llevamos 8 años y también 8 años de la inmigración ucraniana a otros países, con Polonia también incluida. Está claro que, bueno, no todos los que vinieron a Polonia los últimos años fueron los refugiados, como sensu stricto. Muchos fueron migrantes por razones de economía, del trabajo, pero también hubo personas que simplemente se salvaron de la región invadida por los rusos, pues, de la región de Donetsk, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, los ucranianos ya masivamente, ¿no? Cruzan la frontera, que según los informes de hoy, en Polonia ya ha encontrado su refugio 1.500.000 ucranianos. Pues es el número grandote. Pues podemos decir que las últimas 2 semanas, pues más o menos el mismo número de personas o un mayor número se encontró en la tierra polaca. Y eso es también mucho más que, bueno, que cualquier país recibió en 2015 durante esta gran crisis migratoria, ¿no? Que, bueno, para todos, también para nosotros académicos, fue tratado como algo enorme, un problema grave para toda la comunidad europea. Y ahora, bueno, de hecho, pues esta crisis ya superó ya muchas veces esta crisis de 2015. Sí. Con esa... Uh-huh. Quisiera preguntarte, tú me dices 1.500.000 ucranianos ya han llegado a Polonia. Y cuando pensamos en este número masivo, inmediatamente es, ¿dónde van a vivir? ¿Qué van a comer? ¿De qué van a trabajar? ¿Cómo se van a sustentar? ¿Y cómo Polonia va a hacer o va a contrarrestar esta ayuda? ¿Cómo lo maneja Polonia? Sí, eso es, bueno, la pregunta fundamental, porque la mayoría de estas personas simplemente salieron con una bolsa o una mochila pequeña, ¿no? También para no tener como problemas en el viaje, ¿no? Duro. Entonces, sí, ellos dejaron lo que tenían y salieron simplemente con una bolsa, bueno, con todo lo básico, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante esta respuesta, porque si pensamos de las olas de los migrantes, siempre pensamos sobre los campos para los refugiados, ¿verdad? Eso es como, bueno, una visión común. Pues en Polonia casi no hay campos. Eso es muy interesante, que la mayoría, una gran mayoría de estas personas, pues ellos fueron acogidos directamente por la gente, por el pueblo polaco. Porque, bueno, hay un tipo de cercanía, de amistad entre unos y otros, pues los ucranianos muchas veces, bueno, cuando ya estaban cruzando la frontera, ya sabían de que tenían amigos, ya tenían algunas direcciones a dónde ir, pues simplemente las personas privadas les acogían en casas. ¿No? Y bueno,
las casas no fueron como en muchos casos, no fueron los palacios, ¿no? Sino una casa de 3 habitaciones, por ejemplo, donde vivía una familia polaca y ahora ya viven 2 familias. Entonces sí, es cierto que es bueno, una situación incómoda bastante, pero bueno, los polacos lo hacían con un gesto de solidaridad. Es impresionante, de hecho. Yo conozco a muchísimas personas, ¿no? Que dieron bueno, su habitación a los ucranianos. Pues yo también espero a mis amigos, ¿no? Que vengan aquí a mi casa. Pues es algo, podemos decir, típico. En nuestro caso, yo creo que es algo que tenemos en los genos, ¿no? De que eh, simplemente, bueno, nos gusta, eso tenemos en común con los mexicanos, creo también. Sí, Este la sentido de solidaridad. improvisación, de hacer algo como, bueno, de nada, bueno, sin pensar mucho, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso fue podemos decir, una decisión bueno, del pueblo, ¿no? Simplemente el pueblo se organizó, que bueno, los primeros días muchísima gente iba a la frontera en sus carros particulares, llevaba la gente, a veces la gente desconocida totalmente, ¿no? Claro. Pues y la llevaba a sus casas. O bueno, hay muchísimos grupos de la ayuda en Facebook, en las redes sociales, nuevos grupos que ya tienen como, bueno, 1 millón de personas, ¿no? Pues Polonia entera tiene 38 millones, pues es un porcentaje alto. Entonces podemos decir que una gran parte de la sociedad está vinculada en este proceso de ayudar bueno, a la gente, ¿no? A los refugiados. Pues comparando, si hacemos esta comparación con el 2015, en este momento no hubo casi, bueno, no hubo situación de que los refugiados encontraban bueno, su lugar en las casas particulares. Y esta vez sí. Claro que Sí, ahora como el número ya aumentó, pues ya claro. la gente, bueno, ya tenemos algunas, como, bueno, escuelas, ¿no? Algunas, bueno, algunos lugares en la frontera, los centros de la acogida o en las estaciones de trenes, etcétera, donde sí, como, bueno, hay como muchas camas, ¿no? Muchos colchones para los refugiados, pero eso, bueno, es como desde los últimos días, pues antes como que la guerra ya, bueno, en esta fase muy brutal, ya dura 2 semanas, pero bueno, los primeros días, eso fue como la organización, podemos decir, desde abajo, ¿no? De la gente. Ya veo. Y por ejemplo, tú decías ahora las escuelas, porque también, bueno, llegan niños que tendrán que incorporarse a las escuelas. ¿Cuál es el mecanismo, cuál es el proceso que las escuelas están implementando para proveer a a toda esta comunidad infantil el poder continuar con su educación? Son Pues las en escuelas este los... caso, hay muchas facilidades, se les facilita mucho a los ucranianos la vida aquí, pues por ejemplo, bueno, sí, los niños ya son, bueno, se les acoge a las escuelas. Afortunadamente nuestros idiomas son bastante parecidos, entonces, Ok. bueno, después de un par de meses los ucranianos ya hablan perfectamente en polaco, ¿no? Pues es una situación sí muy favorable. Y es otro argumento, bueno, para los ucranianos para irse a Polonia, ¿no? A otros países, incluso, bueno, a veces más potentes, ¿no? O más ricos. Y bueno, los ucranianos, por ejemplo, tienen aquí el transporte gratuito, pues basta mostrar el pasaporte ucraniano y ya se va en los trenes, en los autobuses, etcétera. Pues sí, de verdad, hay muchísimas como, bueno, situaciones cuando las empresas o privadas o públicas ayudan a los ucranianos. De hecho, bueno, cuando aquí en mi ciudad se usa el transporte público, pues ya se ve que este transporte tiene las banderas ucranianas, ¿no? Ok. Entonces, bueno, aquí se nota que el pueblo simplemente apoya bueno, a esta lucha del pueblo ucraniano, ¿no? Por su libertad, bueno, por su independencia. Entonces, sí, varias organizaciones, también de los voluntarios, ¿no? Participan en todo eso. Pues sin duda es un momento cuando esta organización, esta motivación del pueblo puede como servir mucho al gobierno, ¿no?
que desde luego tendrá que organizar todo ya desde esta manera mucho más sistemática, ¿no? Claro. Y a nombre del profesor Servando, me gustaría ponerte, ¿qué significa para Polonia la crisis humanitaria por la que pasa? Porque bueno, aquí hablamos de que la gente ha sido solidaria, tenemos estas características, sin embargo, puede haber resistencia de algunas personas o de ciertas comunidades en donde digan, no, 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 vamos a poner límites, ¿o crees que verdaderamente ha sido en terrenos generales esta solidaridad o esta ayuda humanitaria? Pues ya tenemos como 2 semanas de la guerra. En general, el pueblo polaco está concentrado en esta guerra, ¿no? En su resultado, pues apoya masivamente a Ucrania porque está claro que, bueno, para nosotros, si algo malo pasa a Ucrania, pues Polonia será siguiente en los planes de Putin, ¿no? De hecho, ya no pensamos tanto sobre el futuro, que será. No, pues eso es también característico que la gente es capaz verdaderamente de sacrificar mucho. Pues bueno, yo he visto una opinión bueno, un sondeo de la opinión pública con la pregunta si estás a favor de aumentar impuestos por causa de la guerra a Ucrania, ¿no? Bueno, y una Apoyar. gran mayoría de las personas dijeron que sí. ¿No? Entonces, en este caso, parece que el pueblo polaco sí es capaz de sufrir bastante. Bueno, ya tenemos como, bueno, más problemas, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, el precio de gasolina subió muchísimo, ¿no? Por causa de esta guerra, pues ya está claro que todos los precios subieron. Tenemos también los problemas con nuestra moneda, que bueno, también queda afectada por la crisis de Una Ucrania, aunque devaluación. bueno, en Polonia no hay guerra, pero los que invierten no lo saben. Entonces, sí, sufrimos mucho ahora, ¿no? En este caso. Claro. Pero sí, bueno, cuando yo hablo con mis amigos, ¿no? Pues es cierto que ahora estos problemas de dinero ya como, bueno, van aparte. ¿No? Claro. Eso es también muy característico y bueno, incluso cuando en mi universidad yo tenía las clases con los estudiantes de España de intercambio, pues ellos sí me preguntaron muchas veces sobre esta cuestión económica y cómo es la economía. Y yo digo, pues bueno, eso lo dejamos aparte ahora, ¿no? Que tenemos Claro. como cosas más importantes. Y sí es cierto que una gran parte, bueno, sí hay que dar de comer a los refugiados, ¿no? Es cierto. Y pues las familias son capaces de gastar bastante bueno, ayudar a ellos, porque sí se siente como sentido común, es como una causa nuestra también, ¿no? Un sentido humanitario. Y un poco tiene que ver con este reflejo del que hablas, porque ahorita no están dentro de físicamente de la guerra, sin embargo, el impacto indirecto también es una oleada para todos los países que están en la frontera o que colindan con Ucrania. Y tú hablabas de que, bueno, las escuelas que de alguna manera pertenecen al gobierno, Ujú. tiene esta ya como estructura para poder apoyar a nivel educativo. Pero ¿qué pasa a nivel laboral? ¿Hay algunas organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que estén acogiendo este aspecto para que las mismas personas refugiadas puedan tener autosustento en Polonia? Bueno, en este caso parece que, bueno, también tuvimos bastante suerte, porque Polonia es un país que casi no tiene paro, casi no tiene el desempleo, la tasa es como, bueno, muy bajita. Ujú. ¿No? Entonces, en este caso, y bueno, somos un país con la crisis demográfica. Pues bueno, hay pocos niños, ¿no? Y por eso, bueno, faltan manos para trabajar, de hecho. En este caso, bueno, cuando lo vemos desde la perspectiva macro, pues la llegada de estos, bueno, de más migrantes ucranianos puede ser algo bastante positivo para la economía. Además, bueno, ya tenemos esa experiencia de trabajar con los ucranianos, ya llevamos como 8 años, ¿no? En este Trabajando caso. juntos. Además, bueno, desde el punto de vista de Polonia, de nuestra historia, pues siempre Polonia y Ucrania, o no sé, o Lituania, estos países, o Bielorrusia, siempre tenían esta experiencia de convivir.
En este caso, bueno, parece que estamos bastante acostumbrados a este tipo de vida, ¿no? Y bueno, el mercado laboral, bueno, veremos cómo reaccionará, pero bueno, ahora todo parece que estas personas pueden ser bastante, bueno, pues pueden dar un impacto positivo a la economía, ¿no? Pues no es como en caso, como no sé, en Italia o en España, que los países que tienen un paro, sí, altísimo, una deuda también altísima, y bueno, y el problema con o tuvieron el problema con los refugiados hace unos años, ¿no? Pues en este caso, sí, en general miramos bastante bien a la llegada de estas personas. Además, los ucranianos en general bueno, son también personas que aquí encontraron, bueno, se integraron bastante bien en este mercado laboral, ¿no? Que son, bueno, muchas veces bastante bien educados, bien formados, ¿no? Pues no hay como problemas grandes. Bueno, claro que de vez en cuando hay, pues, bueno, también hay algunas, no sé, provocaciones, por ejemplo, hubo durante estos 8 años algunas situaciones no sé, de conflictos de grupos pequeños, pero son incidentes que no tienen, yo diría, mucha importancia, ¿no? O mejor dicho, si comparamos esta ola migratoria que pasó en Polonia después de 2014, ¿no? Con los ucranianos, con otras olas, con otros países, otros casos, pues yo creo que este caso polaco-ucraniano es casi ideal, ¿no? Podemos decir Claro. que de verdad no hay tantas razones, no hay muchas razones para quejarse. Claro, y de alguna manera es como compensatorio, es decir, se abren las fronteras para toda esta comunidad, pero al mismo tiempo esta comunidad puede dar un empuje o retomar el desarrollo económico de Polonia. Entonces, de alguna manera se compensa la situación que puede significar en el fondo. ¿Y cuál sería a nivel político? ¿Cuáles serían las líneas que está tirando Polonia si este conflicto sigue avanzando? Bueno, pues seguimos apoyando a Ucrania, ¿no? Somos, bueno, un país que muchas veces repite que hay que imponer las sanciones fuertes contra Rusia, ¿no? De hecho, después de los primeros días, cuando la reacción de los países occidentales fue bastante blandita, pues Polonia empujó mucho, ¿no? En este caso. Y parece que sí, que la diplomacia nuestra tuvo algunos éxitos, ¿no? Pues, bueno, sobre todo con Alemania, que Alemania es un país vinculado con Rusia económicamente, sobre todo en el tema del mercado de gas, pues también decidió a entrar a las sanciones, ¿no? Aunque sí todavía mantienen esta línea como, Sus bueno, de doble reservas, juego. claro. Sí, pero bueno, más o menos ya vamos bueno, por este camino. Por lo menos ya el mundo entero aceptó la idea de las sanciones, incluso las empresas grandes como McDonald's o Coca-Cola por fin salieron de Rusia, aunque también lo tenían que pensar durante muchos días y así también perder, parece, muchos clientes, ¿no? Pero sí, esta reacción pública también tuvo su impacto. Pues bueno, políticamente sin duda aquí se siente el peligro, ¿no? Pues bueno, últimamente también ha pasado por el Parlamento la ley sobre la defensa nacional, pues habrá más presupuesto para las Fuerzas Armadas, para el ejército polaco. Habrá también otras soluciones de que los jóvenes, ¿no? Bueno, los que no son mayores, mejor dicho, irán al ejército bueno, a hacer entrenamiento, posiblemente el servidor también, ¿no? Pues no, bueno, es algo normal, ¿no? Que hay que ser solidario, aunque sí es cierto que a no todos nosotros eso nos gusta, pero bueno, simplemente hay que aceptar algunos sacrificios, ¿no? Pues Esto bueno, que me dices, Bartos, de alguna manera es como aceptar que es posible que si esto avanza, se integren a la lucha armada.
Que Polonia, bueno, que se integrará a la guerra, no, no, no. Eso, bueno, los planes No, de este tipo no me hay. refiero que es como una medida preventiva el ir a entrenar gente, el que la gente se aliste al ejército. No es que hay una declaración, pero es una medida preventiva en Ujú. caso No, de... claro. Ok, Claro, claro, pues bueno, aquí si miramos a los países de la OTAN, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje del presupuesto que ellos pagan por la defensa? Pues es un tema que sobre todo los Estados Unidos, ¿no? Muchas veces subrayan, porque según las reglas deberían ser 2%. Pues estos 2% se cumplen en Europa centro-oriental, pues en todos estos países. Ahora Polonia tendrá 3%, ¿no? Según la nueva ley. Pero bueno, si miramos el país más potente, Alemania, pues está, bueno, mucho menos, ¿no? Francia también, España, bueno, creo que es mucho menos que 1%. Entonces, sí, simplemente, bueno, esta realidad es, bueno, la vemos en forma distinta, ¿no? Entre el occidente y oriente de Europa, pues nosotros aquí estamos más acostumbrados a vivir bajo esta presión, a hablar sobre los temas fuertes, ¿no? Como, bueno, los temas del ejército y tal, pues podemos decir aquí, la cuestión de la seguridad, la política internacional siempre juega el papel mucho más importante que en países como España e Italia, donde en general, bueno, los problemas más importantes son económicos, ¿no? El paro, bueno, estas cuestiones, ¿no? claro, la falta de empleo que siempre pega bastante Eso sí. a la economía de las empresas, ¿no? El desarrollo, en fin, todo lo que ello implica en el fondo de nuestras economías. Bartos, ¿cuál sería para ti eh, lo más importante para hacer un llamado a a la sociedad? Es decir, estamos en el continente americano y en comparación con estar en el borde de la línea de fuego es diferente. ¿Cuál es la perspectiva de Bartos? ¿Cuál es esta área de esperanza? Pues bueno, tenemos una agresión sin precedentes, de hecho, pues ya pensábamos de que en el siglo XXI ya no habrá cosas de este tipo. Una agresión, de hecho, abierta, ya sin ninguna cortina de humo. Simplemente, bueno, un acto de imperialismo tremendo, donde, bueno, después de estas 2 semanas ya vemos que Rusia empezó, bueno, sobre todo en la segunda semana una política de las matanzas también de la población civil. Pues ahora tenemos el asedio de la ciudad Mariupol, que está como cortada de toda la alimentación, de todos los suministros, ¿no? Pues la situación es muy difícil, bueno, es como, bueno, río de sangre, podemos decir, una destrucción masiva, unas matanzas también de los civiles. Pues una situación dramática y en este caso simplemente hay que decir claramente que el enemigo, bueno, sabemos dónde está, no sabemos quién es, pues Rusia, bueno, Rusia es culpable de esta guerra. Y por eso, bueno, la única forma, si la queremos parar, es, eh, es simplemente no permitirles para que conquisten Ucrania. Y eso se puede hacer solo, bueno, gracias a las sanciones y también gracias bueno, al apoyo prestado a Ucrania. Pues yo estoy muy a favor de prestar este apoyo, bueno, también apoyo militar a Ucrania, pues en las armas, ¿no? No hablo de las declaraciones de guerra, nada de eso, pero sí hay que ayudar al pueblo simplemente que fue atacado. Y pues bueno, algunos como actos simbólicos, como, no sé, los cambios de la foto de perfil en Facebook de algunos dirigentes, etcétera, sí, son como unas expresiones de solidaridad, pero eso no cambia el rumbo de la guerra. Pues simplemente las sanciones fuertes, aunque cuesten, porque las sanciones nos cuestan, es cierto, pero es el dinero bien invertido y pues simplemente estamos en una crisis tremenda y cada solución parece, bueno, cada situación está lejos de ser muy cómoda. Claro. Pero sí, mucho mejor y mucho más barato es ahora sufrir un poco, imponer las sanciones
para simplemente, bueno, destruir este imperialismo, para que Rusia regrese a sus fronteras como lo hacen todos los países del mundo. Exacto. Y por ejemplo, platicando con una persona, él veía como Rusia, o sea, territorialmente es un monstruo, es enorme, ¿no? Entonces, en su contextualización decía, es que, ¿cómo paras un ejército tan grande, ¿no? Y algo que tú acabas de mencionar son estas sanciones. Creo yo que más allá de estar atentos al conflicto armado, creo que hoy en día se pueden tomar soluciones. En un sistema ideal, en un sistema idílico, ¿qué es lo que haría que Rusia diga, ok, me rindo, me voy a mi casa? ¿Qué es lo que tendría que hacer el resto del mundo para que esta potencia diga, ok, me doy? Pues bueno, simplemente la única forma para convencer a Rusia de retirarse es no perder la guerra en el campo militar. No, lo siento, pero así eso funciona y sobre todo, bueno, en este, sobre todo con Rusia, pues simplemente hay que ganar la guerra. Pues si el ejército ucraniano pierde, pues Rusia seguirá avanzando, ¿no? Eso es cierto. Si alguien les para, pues así sentirán también, bueno, su posición. Pues muchas veces en Occidente, sobre todo, se repite esta frase de que como Alemania fue tratada en la forma injusta después del Tratado de Versalles, pues Rusia fue tratada después de la caída de la URSS. Entonces, que revisionismo nació por esta línea dura. En caso de Rusia, eso, bueno, en caso de Hitler tampoco eso fue la razón, eso ya sabemos perfectamente, ¿no? Claro. Pues Alemania después de 45 fue tratada en una forma mucho más fuerte y vivía en la paz, ¿no? Sin problemas. Pues simplemente hay que convencer a, bueno, a otra parte de que no hay otra opción que vivir en paz, que no hay lugar para para la expansión. Pero bueno, yo me temo de que hay una cierta diferencia en esta posición sí, entre nosotros, los europeos del este, y los, bueno, de Europa occidental o también de América Latina, de Estados Unidos, de que, bueno, sí las sanciones sirven, pero a largo plazo. Es cierto que la moneda rusa cae, pero bueno, eso no tiene tanta importancia para los soldados que ahora están saliendo al frente. Pues simplemente donde se les puede parar es el frente. Hay que ganar la guerra simplemente. Pues con el paso del tiempo es cierto que el tiempo, al tiempo no sirve para los rusos. Pues con el paso del tiempo parece que el ejército ucraniano y bueno, y el Estado ucraniano seguirá siendo más fuerte, que parece que ya logró parar a Rusia en, bueno, en los momentos más importantes, ¿no? Pues Kiev se está defendiendo. Bueno, sí, cierto es que hay pérdidas bastante en el frente sureste. Rusia logró conectar Crimea con Donbass, está a punto de tener este control, ¿no? Pero bueno, todavía Ucrania se defiende, pues simplemente para que las sanciones, para que Rusia sienta, ¿no? Las sanciones y su fuerza, eso, bueno, será necesario esperar bastante. Y entonces, bueno, el ejército ucraniano ahora tiene que ganar el tiempo defendiéndose. Pues por eso tampoco se puede olvidar de que sí hay que ayudar a este ejército simplemente llevando armas, ¿no? Armas para que pueda seguir con su defensa y así simplemente, bueno, ganar tiempo y luego para que las sanciones sí, puedan funcionar bien. Tengan efecto, claro. Pues de verdad qué tema tan difícil y de alguna manera pareciera que no hemos aprendido, ¿no? No hemos aprendido de la historia y la gente como
estos líderes que finalmente siguen ambicionando el ganar territorios o poder pueden llevar a masivamente pérdidas humanas incalculables. Sí, pues bueno, es una guerra que tiene muchas historias humanas, sobre todo que, bueno, hablamos de una gran política, ¿verdad? Pero bueno, cuando vemos esta ola de los refugiados, pues de hecho es algo chocante cuando se ve a unas abuelitas de 80 años, ¿no? Que bueno, seguramente como en el otoño de su vida, eso fue como última cosa que pensaron ellas fue emigrar a otro país, ¿no? O bueno, las madres con sus niños o estas situaciones de despedidas, porque los hombres ucranianos lo tienen prohibido salir del país, ¿no? Pues bueno, tienen que incorporarse al ejército. Entonces, bueno, muchas veces los hombres llevan a sus familias a la frontera, ahí se despiden, ¿no? Con sus mujeres, con sus hijos, hijas, etcétera. Y bueno, y hay grabaciones de eso, pues son momentos de verdad muy, muy difíciles, ¿no? Desde el Claro. punto de vista humano. Y a la vez, bueno, los primeros días cuando estalló la guerra, pues las autopistas de Polonia a Ucrania también se bloquearon porque hubo muchísimos ucranianos que querían, bueno, irse en forma distinta, en rumbo distinto que los refugiados, ¿no? Que las mujeres y los niños, los ancianos, sino, bueno, querían regresar a su país para incorporarse al ejército. Entonces, sí, son casos, bueno, de una valentía impresionante. Es cierto que este ejército, bueno, yo conozco esta situación bastante bien porque, bueno, sigo ayudando, ¿no? A Ucrania, pues seguimos, bueno, con mis amigos, seguimos transportando algún equipo para el ejército ucraniano, pues cosas como linternas, power banks, los medicamentos, la comida, ¿no? Pues las latas de comida, etcétera, o algunos drones de observación. Pues bueno, yo conozco esta situación bastante bien, pues y bueno, y estas historias también he estado en la frontera viendo, bueno, viendo cómo eso funciona. Pues de verdad es un drama humano grande y son historias de verdad que, bueno, parece que eso fue la última cosa que queríamos, escuchar una vez más las historias de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XXI. Y ahora el asedio de la ciudad Mariupol es como el asedio de Leningrado de la Segunda Guerra Mundial, pues eh, con la hambruna ya dentro, ¿no? Pues eso será una catástrofe humanitaria y bueno, en este caso no actuar es simplemente, bueno, cerrar los ojos y permitir al invasor que continúe con su máquina de muerte. Exacto. Pues ojalá de verdad que esto pare pronto y mucha suerte a toda la comunidad polaca para que sigan apoyando, resistiendo y sustentando a toda esta gente que en este momento necesita un lugar y un espacio, si no de paz, por lo menos de seguridad y de supervivencia. Perdón. Muchísimas gracias, pues bueno, fue un placer enorme. Quiero también agradecer a los mexicanos y a los estadounidenses, bueno, también por este apoyo. Bueno, última noticia que tengo, bueno, una persona bueno, que es amigo de mi amigo, que yo ni la conozco, pues un norteamericano del origen mexicano bueno, me escribió de que viene a Polonia a ayudarnos con el tema de los refugiados, ¿no? Para cuidarlos, porque dice, ¿y yo cómo puedo vivir aquí tranquilamente, comiendo bien, aprovechando la vida? Esta gente sufre tanto allá, pues bueno, me voy a ayudaros. Y yo digo, wow, pues no, eso es algo grande. Pues también como los tiempos duros, no creo que también crean como las amistades grandes y ojalá así sea. Así será. Y bueno, pues un fuerte abrazo, Bartos, mucha suerte, todo nuestro apoyo y como bien lo dices, si en algo nosotros desde nuestros lugares podemos ayudar, pues con mucho gusto hacer un llamado a toda la sociedad que de verdad podamos contribuir de alguna manera, si no con
ayuda física, con ayuda económica para poder mantener a toda esta gente que ha tenido que salir, como bien lo decías al inicio de esta conversación, con una maletita, ¿no? Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Bartos. Seguimos en contacto y ojalá podamos tener una siguiente conversación con un tono y un tema o un tenor de esperanza y de que esto ya haya terminado. Pero si no, Así espero. esperamos que Ojalá. sigamos en contacto. Ojalá. Gracias, Muchas Cecilia. gracias, Bartos. Que estés muy bien. Gracias, adiós.